vamos a ver algunas preguntas que vamos a empezar a desarrollarlas. La primera pregunta dice, el diagnóstico de adenoma de próstata se hace esencialmente cuando hablamos de cualquier enfermedad, siempre el diagnóstico de cualquier enfermedad se hace con la clínica. Los exámenes auxiliares, los estudios de imágenes siempre son una ayuda de aporte para cualquier enfermedad, para el diagnóstico de cualquier enfermedad. Entonces, cuando queremos hacer un diagnóstico de una enfermedad, siempre el cuadro clínico, llámese en neumología, en cardiología, llámese infecciosas, entonces siempre la respuesta va a ser la respuesta C. Cuando hablamos del diagnóstico de adenoma de próstata, en la parte clínica lo importante son la anamnesis. La anamnesis hablamos de los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos urinarios. Los síntomas irritativos son el ardor para orinar, que es la disuria, la poliaquiuria, la frecuencia aumentada en el día para orinar, en la noche, que es la nicturia, y la urgencia miccional. Son los síntomas irritativos. Los síntomas obstructivos, el chorro delgado, goteo postmiccional, intermitencia, dificultad de iniciar la micción. Todos esos síntomas obstructivos, irritativos, es lo que se denomina como prostatismo. ¿Ya? Actualmente se denomina como síntomas de tracto urinario inferior. En el examen físico lo que tenemos que hacer es el tacto rectal. Y eso, el tacto rectal, con el estudio de la amnesia, de las preguntas que hemos hablado sobre los síntomas irritativos obstructivos, nos hacen la sospecha de diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna, del adenoma de próstata. La pregunta 2 nos dice, la bacteriuria sintomática se caracteriza por... Bacteriuria sintomática quiere decir que el paciente no tiene ninguna molestia y el cultivo sale positivo. ¿Ya? Ahora, para hablar de positividad del cultivo, tenemos que hablar que tiene que haber una clasificación de cuándo hablamos de cultivos positivos y cuándo hablamos de cultivos no significativos. Cuando hablamos de bacteriuria sintomática, quiere decir que el paciente no tiene molestias y el cultivo sale significativo para bacteriuria sintomática. Cuando hablamos de los cultivos positivos, tenemos que hablar de que un cultivo positivo va a depender si el varón, si la muestra es obtenida de un varón o de una mujer, o la muestra es obtenida por el chorro medio de la orina, o la muestra es obtenida por catéter o por punción suprapúbica. Punción suprapúbica quiere decir con una jeringa punzo 1 centímetro por encima de la sífilis pubis y obtengo la orina. Si nosotros obtenemos la muestra orina por un catéter, basta 100 unidades de formar de colonias para que nosotros tengamos significancia del cultivo. Si nosotros tenemos un cultivo por el chorro medio, va a depender si es hombre o si es mujer. Si es hombre, más de 1000 unidades de formar de colonias. Si es mujer, más de 100 unidades de formar de colonias. Si son coliformes, y 10 a la 5 si son no coliformes. Si hacemos una punción suprapúbica, cualquier recolección de muestra es positivo de bacterias. Entonces, basta que una bacteria crezca en la punción suprapúbica para que nosotros hagamos que sea un cultivo significativo. Cuando hablamos de bacteriuria sintomática, nosotros tenemos que hablar de 10 a la 5 unidades de formar de colonias, de más de 100.000 unidades de formar de colonias en pacientes asintomáticos para que el paciente se defina como bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática es de pronóstico benigno. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de los casos, los pacientes que tengan bacteriuria sintomática pueden dejarse sin tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la incidencia de infección urinaria es la misma que las personas que no tienen bacteriuria asintomática. Entonces, si yo a un paciente que tenga bacteriuria asintomática le doy antibióticos, ¿ya? No voy a disminuir la incidencia, o no le doy antibióticos, no va a aumentar la incidencia de infección urinaria con respecto a las personas que no tienen bacteriuria asintomática. ¿Cuándo debemos dar tratamiento? En aquellos pacientes que tengan riesgo, como son mujeres embarazadas, la cual sí aumenta el riesgo de mayor incidencia de infección urinaria en niños de menores de 8 años, especialmente esos dos. ¿Ya? Niños menores de 8 años y en mujeres embarazadas, la bacteriuria sintomática sí debe tratarse. ¿Qué va a pasar si tenemos una mujer de 20 años que no tiene ninguna alteración del tracto urinario y encontramos cultivo positivo y no tiene síntomas? Entonces es bacteriuria sintomática y esos pacientes no deben tratarse con antibióticos. Igual, si un paciente tiene 60 años y tiene bacteriuria sintomática, tampoco debe tratarse con antibióticos. Ya solamente es observarlos. Entonces, cuando vemos la respuesta, la pregunta es bacteriuria sintomática, porque hay gran sintomatología, eso es falso, porque el paciente no tiene ni un síntoma.
Porque hay síntomas generales de cistitis y también falso, porque el paciente no tiene ni un síntoma. Pus sin gérmenes en el cultivo es falso porque el cultivo tiene que salir positivo. 100.000 unidades de formador de colonias, y hidronefrosis no tiene nada que ver con la bacteria sintomática. Entonces la respuesta sería la respuesta C. La tercera pregunta dice, la causa más frecuente de piuria asintomática. La piuria es cuando tiene más de 10 leucocitos por campo. ¿Ya? Cuando hablamos de leucocituria, normalmente vamos a encontrar que hay muchas enfermedades que pueden producir leucocituria, y esa leucocituria puede ser por causas infecciosas como por causas no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas podemos encontrar todo este grupo de gérmenes que pueden producir leucocituria, y dentro de esas leucocituria puede ser producido por virus, hongos, pero también el germen quizás más importante que puede producir eso es la micobacteria. Y es el germen quizás de la leucocituria bacteriana infecciosa la más frecuente. Pero también podemos encontrar causas no infecciosas como son cálculos, como son malformaciones congénitas, como son cáncer, ¿no? Como son otras enfermedades como la glomerulonefritis, ¿no? O diabetes, que pueden producir causas no infecciosas de leucocituria, ¿no? Pero la causa más frecuente, ¿no?, de todas las alternativas que vamos a hablar es de todas estas tuberculosis. ¿Por qué? Porque la prostatitis crónica normalmente no produce síntomas en el examen de orina, no da manifestaciones clínicas en el examen de orina. Entonces, ¿qué buscamos en la prostatitis crónica? Buscamos la prueba de la secreción prostática. En la secreción prostática buscamos la presencia de leucocitos y ahí sí sale la presencia de positividad en la secreción prostática, que se hace por masaje prostático. Entonces, el examen de orina no produce leucocituria. La piedronefrosis ya es pus, y esa pus, obviamente, ese paciente tiene síntomas de fiebre, malestar general, ¿no? La fiebre en picos, porque es pus, y produce leucocituria. Entonces no tiene nada que ver con el cuadro clínico, la respuesta E ni la respuesta D. La papilomatosis vesical es un cáncer de vejiga, ¿ya? Es un cáncer de vejiga, y el cáncer de vejiga es una patología que es rara, no es frecuente. Y eso sí puede producir leucocituria estéril, ¿ya? Igual que los divertículos vesicales, que también es una patología rara, ¿ya? Es un problema congénito de nacimiento, la cual puede producir divertículos en la vejiga, apéndice en la vejiga, y puede producir leucocituria. Entonces, de todos estos, ¿cuál es la causa más frecuente? Pueden ser la A o B o C. La respuesta es la respuesta A, que es la causa más frecuente. Las otras dos, diverticulitis vesical y papilomatosis vesical, son más raras, ¿ya? Cuando hablamos de tuberculosis, la tuberculosis se origina en el pulmón. Siempre se origina en el pulmón y va a ir al tracto urinario por vía hematógena, por vía sanguínea, y normalmente cuando se infecta el paciente en el tracto urinario tiene que pasar 8 o 10 años para que el paciente presente el cuadro clínico. Cuando hablamos de la tuberculosis, la diseminación es por vía hematógena y llega un paciente que puede tener la enfermedad como puede tener el complejo de Ghon, o sea, quiere decir que son asintomáticos. Los pacientes que tienen tuberculosis urogenital no necesariamente tienen que haber tenido la tuberculosis pulmonar. Basta que el paciente haya tenido el contacto con alguien con tuberculosis y sea PPD positivo para que la tuberculosis pueda migrar por vía sanguínea y depositarse en la zona cortical del riñón. En la zona cortical del riñón, ahí se queda depositado durante 8 o 10 años. En una fase latente, como si estuviera dormida la bacteria, especialmente en la arteriola eferente del glomérulo. Cuando está esa tuberculosis en la fase latente, esa tuberculosis por una razón determinada puede despertar, esa micobacteria puede despertar, y eso se llama la reactivación endógena. Cuando ocurre eso, la micobacteria empieza a reproducirse y empieza a producir calcio, y la micobacteria se empieza a eliminar por la orina y contaminar todo el tracto urinario, uréter, vejiga, próstata y los órganos genitales, testículo, vesículas seminales, ¿ya? Entonces, así es como se disemina la enfermedad. Siempre la tuberculosis es secundario, tuberculosis urogenital es secundario a un problema pulmonar, ¿ya? Siempre es secundario. Y nosotros cuando buscamos la tuberculosis tenemos que buscar el contacto hace 8 o 10 años. No esperar que el paciente tenga el contacto hace un año,
sino hace 8 o 10 años. ¿Ya? Entonces la respuesta sería de tuberculosis. Cuando hablamos de la tuberculosis genital en el varón, nosotros hemos dicho que la tuberculosis empieza a nivel renal. Y cuando empieza a nivel renal, la tuberculosis migra de forma de canicular descendente a todos los órganos. Pero ustedes saben que en la glándula prostática hay un conducto que se llama el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador es la comunicación de la unión de dos órganos, que es la vesícula seminales con el conducto deferente. Y el conducto deferente es el que lleva los espermatozoides del testículo hacia la uretra. ¿Está bien? Entonces, por este conducto eyaculador se mete la micobacteria y al comunicarse la micobacteria con ese conducto eyaculador va a contagiar la vesícula seminales y también va a contagiar el conducto deferente hasta llegar al testículo. Cuando llega al testículo, ¿qué ocurre? Por el conducto deferente migra, y cuando llega al testículo, la micobacteria, ustedes saben que es un germen aeróbico. Y como es un germen aeróbico, busca los sitios donde existe mayor irrigación. ¿Cuáles son los sitios de mayor irrigación? Donde existen plexos. ¿Dónde existen los plexos? En la cabeza del epidimo y en la cola del epidimo. Entonces, cuando la bacteria migra por el conducto deferente, ¿no?, en forma canicular descendente, va a encontrar el primer plexo. Y el primer plexo que encuentra es en la cola. Y cuando encuentra la cola, ahí está una mayor irrigación, que es la comunicación, un plexo arterial, que es la unión de la arteria espermática, la arteria funicular y la arteria deferencial. Esas tres arterias forman un plexo que están en la cola del epidimo y ahí realmente va a encontrar una mayor oxigenación la micobacteria y ahí se va a quedar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de cuál es el sitio preferentemente que ataca la tuberculosis en la zona genital, epidimo. ¿Y qué parte del epidimo? La cola del epidimo. La cola del epidimo. ¿Ya? Entonces, el testículo no es el que se abarca, sino es una parte del testículo que es el epidimo, y ese es el compromiso que en mayor frecuencia se encuentra en tuberculosis. En el 50% de los casos de aquellos pacientes que tengan tuberculosis del tracto urogenital, 50% ya tiene compromiso del epidimo. Entonces el sitio más frecuente es el epidimo y en las mujeres el sitio más frecuente es las trompas uterinas. ¿Ya? Toda la respuesta sería epidimo. El diagnóstico de reflujo vesicoureteral se establece por ¿qué cosa significa reflujo? Reflujo quiere decir que la orina se va de la vejiga hacia el riñón. Nosotros cuando tenemos reflujo, normalmente es porque existe una mala inserción del uréter dentro de la vejiga. Cuando hablamos de reflujo, el reflujo ocasiona dilatación del riñón y también produce la causa más frecuente de infecciones urinarias en los niños. ¿Cuál es la causa del reflujo? Nosotros vemos que este es el uréter y este uréter tiene un trayecto dentro de la pared de la vejiga. Eso se llama túnel submucoso y eso es así como deben hacer todos los niños. Cuando la orina se empieza a llenar, la vejiga se empieza a llenar, esa orina empieza a comprimir ese túnel y evita que la orina se vaya hacia el riñón. Cuando el niño nace sin ese túnel submucoso, nace directamente con un uréter que cae directamente sobre la pared de la vejiga y no hay ese túnel submucoso. Entonces cuando la orina se empieza a llenar en la vejiga, ya la orina no tiene que túnel submucoso que aplastar. Y si no hay ese túnel submucoso que aplastar, lo que ocurre es que la orina se va hacia el riñón. Y si la orina se va hacia el riñón, eso produce hidronefrosis. Los diferentes grados de hidronefrosis, y eso obviamente va a producir infección urinaria. Entonces lo que nosotros tenemos que mostrar es que la orina se va hacia arriba. Entonces tenemos que aplicar una sustancia de contraste en la vejiga, ¿no? Y a través de una sonda colocamos contraste y tenemos que ver que el uréter se está pintando. Entonces aquí hemos colocado un contraste a través de una sonda y vemos que la vejiga está intacta. En ese caso no hay reflujo. Y esto se llama cistografía. Cuando hacemos otra placa, aquí nosotros colocamos contraste y aquí ahí sí hay reflujo. La orina se está yendo hacia el riñón. Reflujo vesicoureteral. Entonces, si vemos las alternativas, el diagnóstico de reflujo vesicoureteral se establece básicamente con la cistografía. La cistografía retrógrada, que quiere decir que colocar una sonda
en el paciente y evaluar si existe el uréter. Las otras pruebas, como la urografía excretoria, no miden el reflujo, no miden que el trayecto de la orina que va de la vejiga hacia el riñón. ¿Qué cosa mide la urografía excretoria? La urografía excretoria lo que hace es pintar el riñón de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Pero no nos evalúa el reflujo vesicolateral. La ecografía lo único que nos indicaría qué cosa es hidronefrosis. Sí, hidronefrosis. La tomografía igual y la arteriografía no serviría para nada. Entonces la prueba es la cistografía. ¿Ya? La complicación más grave de hiperplasia prostática obstructiva. Cuando hablamos de hiperplasia hemos hablado de que la enorme próstata puede producir síntomas irritativos y síntomas obstructivos urinarios. Pero el problema más que todo que ocurre cuando tenemos la próstata es que la próstata no deja salir la orina. Al no dejar salir la orina va a producir complicaciones en el tracto urinario. En primer lugar, que la presión dentro de la vejiga, ¿qué va a ocurrir con la presión dentro de la vejiga? Va a aumentar. Al aumentar la presión dentro de la vejiga va a impedir que la orina baje de la orina del riñón baje hacia la vejiga, porque acá hay mucha presión y va a producir hidronefrosis bilateral. Otra complicación que puede ocasionar la próstata es retención de orina. Y la retención urinaria, la estasis urinaria condiciona infección urinaria. Esa estasis urinaria también puede condicionar cálculos urinarios. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones por las cuales nosotros tenemos que ver un paciente con próstata? Una de las indicaciones que tiene que puede producir la próstata es, uno, es el daño renal que produce la próstata por el problema obstructivo. Y ese es el daño, el mayor daño que produce la glándula prostática. Aparte, la próstata puede producir dentro de la vejiga alteraciones morfológicas. ¿Qué puede producir? Estos divertículos. Y aparte de eso, la vejiga empieza a esforzarse por expulsar la orina. Y al tratar de esforzarse por expulsar la orina, forman engrosamiento de la vejiga y eso se llaman trabéculas. ¿Ya? Entonces el músculo detrusor de la vejiga se empieza a engrosar, empieza a formar como rompemuelles dentro de la vejiga. Estas líneas son trabéculas, y entre trabécula y trabécula hay unas depresiones que se llaman celdas. Entonces las celdas, las trabéculas y los pseudodivertículos es lo que forman la vejiga de lucha. Entonces la vejiga, ¿qué pasa cuando tiene un problema obstructivo? Trata de esforzarse por botar la orina, eliminar la orina, y como cualquier músculo se hipertrofia. Y esa vejiga de lucha que se hipertrofia produce tres características: los pseudodivertículos, las trabéculas y las celdas. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esos divertículos, trabéculas y celdas? Solamente hace que la vejiga esté engrosada, y cuando se solucione el problema obstructivo, la vejiga regresará a su estadio normal. Pero ¿qué va a pasar con el paciente que tiene un daño renal? Porque ocurre la hidronefrosis. Miren acá, la orina no puede bajar, empieza a dilatar, hay hidronefrosis, y eso produce un daño renal. Y eso produce un daño renal irreversible. Eso produce insuficiencia renal, y eso es el daño, el peor daño que puede tener un paciente que tiene hiperplasia prostática. Entonces, ¿se puede ver hipertrofia vesical? Sí. La vejiga se engruesa, ¿no? Y eso no es un problema irreversible, sino que cuando ya la vejiga empiece a eliminar la orina, fácilmente cuando el paciente se opere, esa vejiga que ya no tiene esfuerzo por expulsar la orina se volverá a su forma normal. ¿Condicionar la infección urinaria? Sí, pero la infección urinaria también será algo pasajero hasta que el paciente tenga el problema, solucione su problema obstructivo de la hiperplasia prostática. ¿Puede haber pseudodivertículos? Sí. Entonces, la hipertrofia vesical, los pseudodivertículos y las trabéculas es lo que se llama la vejiga de lucha. La vejiga. Pero lo que el paciente no va a poder remediar es el daño renal que produce la obstrucción. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia renal va a quedarse muchas veces con esa insuficiencia renal, después de que el paciente inclusive se haya operado de la próstata. ¿Ya? Y es la complicación más grave que puede tener. El daño de hidronefrosis que produce la obstrucción de la célula orina va a producir más que todo la obstrucción y la insuficiencia renal de tipo intersticial. El daño intersticial, ustedes saben que hay un daño de tipo glomerular y un daño de tipo intersticial. Hay dos tipos de insuficiencia renal. La glomerular es que el paciente no orina.
y el paciente pierde proteínas, como los diabéticos, los pacientes que tienen lupus, ¿no? Con tal el daño intersticial, el problema no está en la filtración, sino el daño está en la concentración de la orina. ¿Ya? La creatinina puede tener de 6 o 7 de creatinina y el paciente orina 2 litros. ¿Ya? Porque el daño está en intersticio. Entonces la respuesta sería insuficiencia renal. El síntoma más importante es ruptura de uretra anterior. Cuando hablamos de ruptura de uretra anterior, vamos a hablar de que el paciente ha tenido una lesión en la uretra. Cuando hablamos de una lesión de uretra podemos tener dos tipos de lesiones. El paciente está caminando y de repente se cae un buzón sin tapa y cae en forma de silla de montar, como si fuera esos vaqueros que se tiran del segundo piso sobre el caballo. Ya, se cae así. Eso rompe la uretra anterior. ¿Qué parte de la uretra anterior? La uretra vulvar. ¿Ya? Es la que ustedes encuentran en la parte delante de los testículos o detrás de los testículos. ¿Y qué va a pasar si el paciente está cruzando la pista y de repente lo atropella un carro? Rompe la pelvis y eso hace que rompa la uretra posterior. La uretra posterior se rompe porque hay una membrana que cruza la uretra, que es la aponeursis perineal media. Esa aponeursis perineal media rompe como guillotina, esta es la aponeursis perineal media, rompe como guillotina la uretra posterior. ¿Qué parte de la uretra posterior? La uretra membranosa. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos un paciente que tiene una lesión de uretra? Nunca debemos colocar una sonda, porque si colocamos una sonda, ¿qué sucede? Podemos tener una lesión parcial como podemos tener una lesión total. Si tenemos una lesión parcial y le colocamos la sonda se puede meter por el orificio que se creó la lesión del trauma y romper la uretra completamente. Si el paciente tiene una lesión de uretra, el signo más importante que realmente buscamos en lesión de uretra es la sangre sin orina por el meato uretral. Ustedes han tratado de colocar una sonda a veces y de repente empieza a salir sangre por la uretra cuando no han podido colocar la sonda, y eso se llama uretrorragia, sangre sin orina. ¿Ya? Entonces esos pacientes que tienen sangre sin orina, que se llama uretrorragia, no hay que tratar de colocar una sonda, sino hacer una derivación urinaria, que es hacer una cistostomía o una talla vesical para que el paciente pueda orinar, y con eso se soluciona su problema. ¿Ya? Entonces, en ruptura de uretra posterior, lo frecuente es la caída en horcajada. Entonces rompe la caída, la ruptura de pelvis, la fractura de la pelvis, como este caso, en la ruptura de uretra posterior, que el paciente está cruzando la pista, lo atropella un carro y rompe la pelvis. Y eso hace que muchas veces el paciente tenga ruptura de uretra posterior, en la uretra membranosa. La uretra membranosa es la que continúa con la uretra prostática. Y la uretra posterior está formada por la uretra prostática y la uretra membranosa. ¿Ya? La uretra anterior está formada por la uretra vulvar, que es la que continúa con la uretra membranosa, y la uretra peniana. Entonces, el cuadro clínico más importante cuando un paciente tiene una lesión de uretra, en todos los casos de lesión de uretra, es el sangrado por el meato. Quiere decir uretrorragia. Ustedes ven en la ropa interior del paciente y ven sangre en la ropa interior, y eso ocurre en el 75% de los casos. Es el signo más indicativo de que ha habido una lesión de uretra. Y cuando vean eso, no deben colocar sonda. ¿Ya? El paciente puede ser que no pueda orinar, que tenga retención urinaria, y también puede tener un hematoma. El diagnóstico de una lesión de uretra se hace con una prueba que se llama la uretrografía, que es pintar con contraste toda la uretra, y miren acá hay una zona de ruptura, ¿no? Una zona estrecha. Entonces, vamos a ver la respuesta y la pregunta 7. Dice, el síntoma más característico de ruptura de uretra anterior, ya sabemos que ruptura de uretra anterior es caída en horcajada. Entonces, obviamente, no es ruptura de huesos pélvicos. Para ruptura de huesos pélvicos tiene que ser la uretra posterior. Hematuria no tiene nada que ver con ruptura de uretra. Es uretrorragia. Retención urinaria puede ocurrir en uretra anterior y uretra posterior, pero lo más importante, el cuadro clínico más importante es la uretrorragia. Y esa es la respuesta, que ocurre en el 75% de los casos. ¿Ya? Entonces puede haber
retención urinaria, puede haber uretrorragia, pero lo más importante es la uretrorragia, que es el signo importante que la cual nos hace sospechar que el paciente tenga una ruptura uretra anterior o posterior. La pregunta 8 dice, ¿cuál es la causa más frecuente de reflujo vesicouretral? Hemos dicho que no existe el túnel submucoso. Entonces ese túnel submucoso no se forma muchas veces por esta debilidad del trígono y musculatura uretral. Acuerden que hay un trígono vesical, un triángulo, entre los dos métodos ureterales y la uretra. Eso se llama trígono. ¿Ya? Cuando eso está débil, generalmente no se forma el túnel submucoso. Ahora, ¿qué cosa es lo uréter ectópico? Vamos a ver todos estos cuadros que están hablando acá. Las anomalías del uréter. Cuando el uréter tiene una anomalía de la parte terminal del uréter, puede ser reflujo vesicoureteral, puede ser uréter ectópico o uretrocele. El reflujo vesicoureteral es cuando no hay túnel submucoso, que hemos estado hablando antes para evitar el reflujo. Uréter ectópico es cuando el uréter desemboca en otro sitio, diferente al trígono vesical, al triángulo. ¿Ven? Acá el uréter de este lado está desembocando en la uretra. Y eso se llama uréter ectópico. Entonces, cuando hablamos de doble sistema, estamos hablando de doble sistema completo e incompleto. El doble sistema incompleto es el uréter bífido, incompleto es el uréter bífido como una Y, y el doble sistema completo. Y eso no tiene nada que ver con el cuadro clínico de reflujo vesicouretral. Ya, eso no produce reflujo. Entonces, el uréter ectópico, hemos dicho que es el uréter que no desemboca en el triángulo que hay de los uretes y la uretra, y eso es el uréter ectópico. Y desemboca en un sitio diferente. Puede desembocar en la vagina, puede desembocar en los labios de la mujer, y entonces, ¿qué va a producir esos pacientes? Cuando desemboca en la vagina o en los labios de la mujer. Incontinencia. Todo se le escapa. Entonces, el uréter ectópico puede ser causa de incontinencia urinaria. Infección urinaria, entonces, no es la causa de reflujo, sino es consecuencia del reflujo. O sea, ¿qué ocasiona el reflujo vesicoureteral? Infección urinaria. Duplicación ureteral no tiene nada que ver con el reflujo, porque hemos dicho que la duplicación solamente es el uréter que está desembocando como una malformación congénita en forma doble en la vejiga. Y estenosis de cuello no tiene nada que ver con el reflujo, ya que el cuello está estenosado. Entonces la única alternativa es la debilidad del trígono vesical y la musculatura uretral, ¿no? La pregunta 9 dice, ¿cuál es la conducta indicada frente a una torsión testicular? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene un niño, que es el sitio más frecuente, la edad más frecuente es de 12 años, tiene un dolor, a un adolescente, tiene un dolor intenso en el testículo? Cuando nosotros tenemos un niño que tiene un dolor intenso en el testículo, debemos pensar que es abrupto y que ha aparecido de repentinamente sin ningún tipo de malestar, de fiebre general o síntomas generales, es torsión testicular. La torsión testicular tiene que ser destorcido dentro de las 6 horas. Si no se tuerce, si no se destuerce, se pone negro. 6 horas. Entonces, cuando hablamos de torsión testicular, el testículo gira hacia la cara interna del muslo, y gira más de 360 grados, y eso produce isquemia. Entonces tienen 6 horas para destorcer el testículo. Si no se destuerce, el testículo muere después de las 6 horas. Entonces, ¿cómo destorcemos el testículo? Si lo destorcemos manualmente, tendrán que girar el testículo hacia la cara externa del muslo. Si lo dan otra vuelta a la cara interna del muslo, ¿qué va a producir? Peor todavía, ¿no? Se vuelve más negro todavía. Entonces hay que girarlo hacia la cara externa. ¿Ya? Entonces, una forma, si no tienen sala de operaciones, es tratar de torcerlo hacia la cara externa del muslo. Y normalmente la torsión testicular es una emergencia clínica, y normalmente cuando tenemos una torsión testicular, sabemos que el testículo que se ha torcido es el alma gemela del otro testículo. O sea, los dos testículos son iguales. Entonces, si un testículo está torcido, en un futuro el otro testículo también se puede torcer. Ya son gemelos. Y factores predisponentes a eso es lo que se llama
el testículo ascensor. Es el testículo que sube y baja hasta el canal inguinal por una mala fijación testículo. Entonces esos pacientes que tienen testículo ascensor los tienen en ambos lados. Siempre son gemelos estos testículos, y entonces si un testículo está torcido, el otro testículo en un futuro se puede torcer. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las alternativas, ¿cuál es la conducta indicada frente a una torsión testicular? Si nosotros dejamos observación, nosotros vamos a encontrar esto al día siguiente. ¿Ya? Entonces, si nosotros no sabemos si es una torsión testicular o no lo es, entonces tenemos que entrar a salas de operaciones a explorar el testículo, ante la duda. Siempre explorar el testículo para ver si hay una torsión testicular. Si doy analgésicos antiinflamatorios para calmar el dolor, lo que va a producir es la necrosis del testículo. Voy a demorar el tratamiento y obviamente voy a hacer que pierda horas el paciente con la posibilidad de que el testículo se pierda. La fijación quirúrgica unilateral, si yo destuerzo el testículo y fijo el testículo de un solo lado, estoy tratando parcialmente la torsión testicular, porque sé que el otro testículo se puede torcer también. Entonces lo que hay que hacer es la fijación bilateral. Eso se llama orquidopexia bilateral. ¿Y para cuándo se usa el suspensor testicular? El suspensor testicular solamente se utiliza cuando hay el signo, la orquipimitis. Ustedes saben que la orquipimitis, yo levanto el testículo y eso se llama el signo de Pren y calme dolor. El signo de Pren, PHRN. Entonces el signo de Pren, yo elevo el testículo y calmo dolor. Y ese es el signo de Pren positivo y eso ocurre en la orquipimitis. En la torsión testicular no hay ninguna posición que calme dolor. Entonces eso solamente se usaría en las orquipimitis. La única respuesta, fijación quirúrgica bilateral. La tuberculosis genital, la pregunta 10 dice masculina, ataca mayormente, ya hemos dicho, en la coleopidismo. ¿Y por qué en la coleopidismo? Porque en la coleopidismo se encuentra un plexo que está formado por el plexo arterial de la arteria deferente, con la arteria espermática y la arteria de funicular. Todo esto forma un plexo en la cola y en la cabeza del epidismo. Entonces el conducto deferente, donde migra la micobacteria, va a ir descendiendo y el primer sitio que va a encontrar es la cola. Y ahí es donde se desemboca y empieza a producir el calcio, la tuberculosis. Esto que ven aquí, esta vesícula, es la Hidatium organi. Y eso también se puede torcer. El dolor no es tan intenso, pero también puede producir un dolor, y cuando clínicamente lo examinamos al paciente, da lo que se llama el signo del punto azul. El signo del punto azul es una zona de necrosis en la bolsa escrotal que nos está indicando la posibilidad de que este sea una torsión de Hidatium organi. Clínicamente, ¿qué importancia tiene? Ninguna. No tiene ninguna importancia clínica y lo único que hacemos es dejarlo en observación a esos pacientes. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos la tuberculosis genital masculina, obviamente la coleopidismo. ¿Ya? Puede atacar al testículo, al conducto deferente y al epidismo. Esos tres órganos, pero el más frecuente es la coleopidismo. La presencia de varicocele de grado 2 o grado 3 del lado izquierdo debe ser operada para evitar ¿qué? ¿Qué cosa es varicocele? Varicocele es cuando existen las varices, como ocurren las varices de las piernas, pero en el cordón espermático. Son venas que no funcionan de forma adecuada en el cordón espermático. Entonces nosotros tenemos el testículo en la bolsa escrotal porque nuestros testículos, para desarrollar los espermatozoides, necesitan una temperatura de 1 grado menos que la temperatura corporal. Por eso que están en la bolsa escrotal. Si nosotros tuviéramos los testículos en cavidad abdominal, las espermatogonias no se desarrollan. Entonces nosotros tenemos los testículos porque necesitamos una temperatura menos. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos un varicocele? El varicocele obviamente son vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos van a aumentar la temperatura del testículo. Al aumentar la temperatura del testículo va a producir una alteración de la formación de espermatogonias, de la producción de espermatozoides. ¿Qué alteración frecuentemente ocurre? La alteración es en la motilidad de los espermatozoides, el movimiento de los espermatozoides. El varicocele siempre ocurre generalmente en el lado izquierdo. ¿Y por qué en el lado izquierdo? Porque el varicocele normalmente desemboca, del lado izquierdo desemboca en la vena renal. Desemboca en la vena renal y el lado derecho desemboca en la vena cava.
La primera razón por la cual se origina el varicocele en el lado izquierdo. La segunda razón por la cual se origina en el lado izquierdo es porque el varicocele de la vena espermática del lado izquierdo desemboca en forma perpendicular y el lado derecho desemboca en forma oblicua. Segunda razón por la cual se origina en el lado izquierdo. ¿Ya? Y la tercera razón es lo que se llama el síndrome de Nutt-Kraket. El síndrome de Nutt-Kraket es la compresión de la vena renal por la arteria mesentérica superior y la aorta. ¿Está bien? Entonces, la vena renal va a ser comprimida, por la arteria mesentérica y la aorta y va a producir un pinzamiento de la vena renal. Y eso también puede producir varicocele. Normalmente siempre es el lado izquierdo, casi siempre es el 95% de los casos es el lado izquierdo. Este es el varicocele, ven como unas venas tortuosas, ¿no? Y en el cordón espermático. Entonces, ¿qué va a producir varicocele? Va a producir problemas de fertilidad. Entonces va a producir más que toda alteración de la motilidad de los espermatozoides. Lo que hay que hacer es ligar esa vena que está produciendo varicocele. Entonces, cuando vemos la alternativa dice dolor permanente, normalmente el varicocele claramente no produce dolor. Son como las varices, como venas tortuosas, pero no producen dolor. Alteraciones sexuales, no produce alteraciones sexuales porque no alteran las células de Leydig. Ya, acuérdense que la célula de Leydig es la que produce la testosterona. ¿No? Entonces no altera las células de Leydig. Lo que altera son las espermatogonias, las células germinales, aumentando la temperatura y produciendo alteración de las funciones protozoides, especialmente en la motilidad. No produce cáncer, no tiene nada que ver con el cáncer. ¿Quién produce cáncer en el testículo? La criptorquidia. La criptorquidia, que es cuando el testículo no ha descendido a la bolsa escrotal. Y alteraciones psicológicas no tienen ninguna relación con alteraciones psicológicas. Entonces, en varicocele aumenta la temperatura en la bolsa escrotal, produciendo daño en la función de las protozoides, especialmente en la motilidad de las protozoides. La pregunta 2 dice, la causa más frecuente de incontinencia urinaria de esfuerzo es, cuando hablamos de incontinencia es que la orina se escapa, ¿está bien? Y cuando el paciente tose se le escapa la orina. Eso se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Y normalmente esa incontinencia, ustedes van a hablar que hay varios tipos de incontinencia. Encontramos la incontinencia de esfuerzo, la incontinencia de urgencia, que es el paciente que cuando tiene que ganas de ir al baño, va corriendo al baño y antes de llegar al baño se escapó la orina. Incontinencia de urgencia. La incontinencia total es, por ejemplo, el paciente que tiene un daño del esfínter interno, se operó en la próstata, le puso un daño del esfínter y siempre se escapa y se escapa la orina. O aquella mujer que tiene un uréter ectópico, que desemboca el uréter ¿en dónde? En los labios. Si el uréter desemboca en los labios, incontinencia total. Entonces, esos son el tercer tipo de incontinencia. El cuarto tipo de incontinencia es el paciente que tiene alteraciones, digamos, psiquiátricas, ¿no? O retardo mental y la cual nunca no le interesa dónde orinar. Entonces es una incontinencia de tipo funcional. Tiene Alzheimer, demencia senil y no interesa dónde esté, se le escapa la orina o orina sin importarle dónde esté. Entonces esos pacientes están con pañales. Entonces tenemos la incontinencia también de rebosamiento, cuando la vejiga está tan llena que ya se escapa la orina. Entonces esos 5 tipos de incontinencia son lo que puede ocurrir en el paciente. Y aquí vamos a hablar de la incontinencia de esfuerzo, que es lo que ocurre frecuentemente en las mujeres en la menopausia. Y normalmente esa incontinencia ocurre más que todo porque normalmente las mujeres, la uretra no es desemboca en forma perpendicular, sino que la uretra tiene un ángulo. Este ángulo se llama el ángulo uretrovesical. Este ángulo uretrovesical es el ángulo beta. Ese ángulo uretrovesical se pierde cuando el paciente entra en la menopausia. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando nosotros llenamos la vejiga, la orina no cae directamente perpendicular sobre la uretra, sino la orina cae directamente sobre la misma pared de la vejiga. Y eso crea resistencia. Cuando este ángulo se pierde y la uretra cae de forma perpendicular, entonces toda la orina cae presionando sobre la uretra. Y eso se llama incontinencia de esfuerzo por la pérdida de este ángulo uretrovesical. ¿Por qué se pierde este ángulo? Porque normalmente el piso pélvico, que es esta zona, se pierde capacidad de contener ese ángulo por la falta muchas veces de estrógenos y por la menopausia que ocurre en las mujeres.
Entonces se pierde este ángulo por la falta de sostén de ese tejido muscular, la zona perineal, y produce la incontinencia. Entonces, para evitar la incontinencia de esfuerzo, lo que nosotros tenemos que hacer es levantar ese ángulo con cirugía. ¿Ya? Colocar unos slings para levantar esos ángulos. Entonces, si vemos la alternativa, el parto distóxico no tiene relación con el problema de la causa de incontinencia urinaria, los tumores uterinos tampoco. La alteración de inervación vesical, ¿qué va a pasar si yo corto el nervio que contrae la vejiga? Si corto el nervio que contrae, ¿quién contrae la vejiga? ¿El sistema simpático o parasimpático? El parasimpático. Si corto ese nervio, ¿qué va a pasar con la vejiga? No se contrae. ¿Saben? Y si no se contrae, el paciente va a tener globo. ¿Y qué incontinencia tendría? Por rebosamiento. Por rebosamiento. Entonces, eso tampoco tendría nada que ver con la incontinencia de esfuerzo. Y la obesidad es un factor de riesgo, igual que la multigesta. No son causas, sino factores de riesgo. La causa es la relajación de piso vesical que pierde el ángulo uretrovesical. La respuesta sería la respuesta D. En hiperplasia prostática benigna, las molestias urinarias están en relación a 1. Cuando hablamos de las molestias urinarias, estamos hablando de que el paciente tiene síntomas irritativos y síntomas obstructivos urinarios. Entonces, estos síntomas irritativos y obstructivos urinarios son debidos a que la próstata va a crecer hacia la luz de la uretra. ¿Saben? ¿Qué va a pasar si la próstata crece hacia afuera de la uretra? ¿Va a producir síntomas o no? No. Entonces nosotros tenemos que ver que un paciente puede tener una próstata de 100 gramos, cuando el valor normal es de 20 gramos, y no tener ni una molestia, y eso puede ocurrir en un paciente de 80 años, 90 años. Dice, tengo 90 años y nunca me ha molestado la próstata, porque su próstata está creciendo hacia afuera. Pero ¿qué va a pasar si la próstata empieza a crecer hacia el centro, hacia la luz de la uretra? Va a producir obstrucción de la salida de orina y va a producir las molestias urinarias. Entonces, el tamaño de la próstata no es lo que interesa, sino lo que le interesa es cuánto de esa próstata está obstruyendo el canal de salida de la orina por la uretra. ¿Ya? Entonces, o sea, la obstrucción de la salida de orina. Entonces, la hiperplasia prostática son factores subjetivos. No, factores subjetivos quiere decir que el paciente se esté imaginando que tiene obstrucción, ¿no? Que tiene síntomas, y la cual no es algo real. El paciente tiene esas molestias para orinar. Entonces, eso no sería. El crecimiento de la próstata crece, pero ya sabemos que la próstata puede crecer hacia afuera y puede crecer hacia la luz de la uretra. Entonces, no solamente depende del crecimiento, sino hacia dónde crece. Por esa razón, todos los hombres empieza a crecer su próstata a partir de los 40 años, pero no todos los pacientes que tienen 100 años o 80 años, 70 años tienen que operarse la próstata o van a sentir molestias. Por eso que el crecimiento no es lo que va a ocasionar las molestias, sino el grado de obstrucción de la salida de orina. ¿Ya? La infección y la inflamación vesical obviamente está asociado como consecuencia de la obstrucción. Cualquier obstrucción o estasis urinario va a condicionar infección e inflamación de la vejiga. ¿Ya? Entonces, obviamente la respuesta con hiperplasia prostática benigna, ¿cuál es la causa de las molestias? Es el grado de obstrucción. ¿Ya? Mientras más grado de obstrucción, más molestias. En la pregunta 14 dice, los siguientes afirmaciones sobre el cáncer de próstata son excepto. Entonces vamos a hablar de cáncer de próstata. El cáncer de próstata está formado por adenocarcinoma. El tipo histológico es adenocarcinoma porque es una glándula, 95% de los casos. La zona donde se origina esta glándula cancerosa realmente es en la zona periférica. Nosotros vamos a encontrar después que hay una clasificación que se llama McNeil, y divide la próstata en zona periférica, zona central, zona transicional, zona periuretral y la zona fibromuscular. Son 5 zonas. Y la zona más importante, el 70%, es la zona periférica. Y la zona periférica es la que origina el 70% del cáncer. ¿Ya? El 70% de la glándula es la zona periférica y el 70% de que ocasiona cáncer es la zona periférica, es la causa más frecuente. Cuando hablamos del Gleason, el Gleason es el grado de diferenciación. Bien diferenciado, puramente diferenciado y muy diferenciado. Entonces, el Gleason de 2 a 4 es el Gleason bien diferenciado. De 5 a 7 es medianamente diferenciado y de 8 a 10
pobremente diferenciado. Y esos son los que tienen peor pronóstico. Entonces, ¿dónde se origina la zona de cáncer? Es la zona periférica, de acuerdo a la captación McNeil. Cuando hablamos de la ecografía nos busca las zonas hipoecogénicas, que son más negras, y esas zonas negras buscamos para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Esas zonas negras lo buscamos para hacer biopsias, y esta biopsia de próstata se hace por vía transrectal. Entonces, nosotros buscamos estas zonas negras y la ecografía nos da una sensibilidad solamente de un 50%. ¿Qué cosa nos hace el diagnóstico de cáncer de próstata? El tacto rectal. El tacto rectal nos hace un diagnóstico de un 70%. O sea, tiene mayor sensibilidad que una ecografía, el tacto rectal. Entonces, la prueba que debemos usar, tacto rectal, 70%. Y para complementar el otro 30% que falta, usamos el PSA, que es el antígeno prostático específico, que tiene una sensibilidad sola con el PSA de un 70%. Entonces, ¿qué va a pasar cuando dicen, ¿para qué me voy a hacer tacto si hay la prueba de PSA? Entonces solamente me hago PSA solo y me evito hacer el tacto rectal. Si yo solamente me hago el PSA solo, tengo la posibilidad de tener un diagnóstico de un 70%. Si solamente me hago tacto rectal, 70% de sensibilidad. Pero cuando hago tacto rectal con el PSA, tengo una sensibilidad de un 95%. Entonces la prueba de diagnóstico de screening es tacto rectal y PSA para tener el 95% de los casos. ¿Ya? Entonces esto busca el tacto rectal en los estadios buscamos las zonas induradas, ¿no? Como esa zona algodonosas que como dura como una piedra, y cuando nosotros vemos la estadística en Perú y estadística de Estados Unidos, es diferente el Perú que Estados Unidos. En Estados Unidos el diagnóstico temprano es de un 85% y 15% a 20% estadios avanzados. Si vemos la estadística en Lima, es al revés. El estadio avanzado es 76% y solamente 15% estadios iniciales. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que aquí se diagnostica siempre en forma tardía. Entonces, vamos a ver las alternativas. Entonces, las siguientes aseveraciones son ciertas, excepto. El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente, verdadero. Es 95% de los casos, 95%. La ecografía prostática supone una técnica de elección cribada a mayores de 65 años. Eso es falso. En primer lugar, ¿por qué es falso? Porque en primer lugar el screening se hace a partir de los 50 años. 50 años. Y cuando el paciente tiene familiares con cáncer de próstata, se hace a partir de los 40 años. Esa es la primera razón que es falso. Y la segunda razón es que el screening para cáncer de próstata se hace con tacto rectal y con PSA. ¿Ya? Más del 50% de los nódulos detectados por tacto rectal presentan una biopsia positiva de cáncer, verdadero, porque hemos dicho que la sensibilidad del tacto rectal es de un 70%. Más del 50% de los pacientes se encuentran en un estadio COD. COD quiere decir que está en un estadio avanzado. A y B son estadios iniciales, y la cual es cierto. Hemos dicho que aquí la estadística es 85% de los casos son estadios avanzados y solamente 15% estadios iniciales. Los varones de 40 a 60 años presentan una mayor incidencia de enfermedad metastásica, obviamente mientras más joven, más agresivo el cáncer. ¿Ya? Entonces, esta también sería cierta. Entonces, la respuesta falsa sería la respuesta B.